A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Bien, hermano, les invito a buscar en su Biblia Éxodo capítulo 4, versículo 19. Éxodo 4:19 dice la Biblia: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en este lugar y gracias, oh Señor, por la bendición que nos das de poderte alabar, de poderte servir. Y Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Padre, bendice esta palabra en nuestras vidas y permite, oh Dios, que tu palabra sea sanadora para nosotros. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Bueno, y antes de hablar, quiero también de manera especial saludar a nuestro hermano Eduardito. Está con nosotros de visita aquí. Eduardito fue por mucho tiempo parte de nuestra congregación y fue parte del trabajo de lo que nuestra iglesia ha tenido por muchos años, así que le doy gracias a Dios por la visita de él. Él es más que bienvenido a este lugar, así que Señor te bendiga. Dice la palabra de Dios que Dios llamó a Moisés. No sé, ustedes recuerdan esta historia, los que no la conocen. Ustedes saben que Moisés nació en Egipto bajo la esclavitud. El pueblo de Israel estaba cautivo, llevaba ya 400 años de esclavitud en Egipto. Dios le había hecho una promesa a Abraham. De hecho, Dios le había dicho a Abraham todo lo que iba a pasar con su pueblo y le dijo que él levantaría un hombre, ¿verdad? Que sacaría a su pueblo de esa esclavitud. Era Moisés. Moisés nació bajo ese periodo de la historia. La Biblia no nos da muchos datos de la niñez de Moisés, salvo que cuando Moisés nace, el faraón mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Niños varones menores de 2 años. Y mandaron a matarlos a todos. La hermana de Moisés, esta es la historia de grandes rasgos, para salvar a Moisés, dice que lo metió en una cestica, ¿verdad? Y lo preparó, lo puso en el río Nilo, cerca de donde se bañaba la hija del faraón, para tratar de rescatar a su hermano. Y como en efecto, dice la historia, que la hija del faraón se estaba bañando, vio aquella cestica, cuando miró, dice que era un niño hermoso. Lo reconoció que era de los hebreos, pero dice que era tan hermoso que quiso quedarse con él y de hecho se quedó con Moisés. Lo crió, lo educó y Moisés creció en la corte del faraón. Pero Dios le había hecho un llamado a Moisés, dice la Biblia, ¿verdad? Dios había llamado a Moisés, para cuando ya Moisés era un hombre, él sabía que Dios lo había llamado a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y dice que un día, saliendo al campo para ver a sus hermanos, vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos de la nación de Israel. Y dice la Biblia que Moisés le fue arriba a aquel hombre para defender a su hermano y lo mató. Por temor, Moisés lo ocultó, ¿verdad?, bajo la arena del desierto. Y al otro día, creyendo Moisés que nadie lo había visto, al otro día Moisés vuelve a salir, o a los varios días Moisés vuelve a salir a ver a sus hermanos trabajando y vuelve a haber otro conflicto. Moisés interviene en el conflicto y una persona le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y Moisés se vio descubierto. Y dice la Biblia que Moisés salió huyendo de Egipto, se refugió en el desierto de Madián y estuvo refugiado en el desierto de Madián por 40 años. Cuando este episodio que Moisés mató al Egipto ya tenía 40 años, se refugió en el desierto, huyó de Egipto y estuvo 40 años más. Para cuando esta escena ocurre, ya Moisés tenía 80 años. Era una persona mayor, una persona adulta. Perdón. Pero Moisés, sí, ya una persona, aparentemente su vida pasada había quedado en el olvido. Moisés se casó en Madián y se casó con una de las hijas de Jetro, que era sacerdote de Madián, y allí formó su familia después de muchísimos años.
Pero un día el Señor se le aparece también a Moisés y le vuelve a llamar, ¿verdad? Dice: Moisés, vete a Egipto a liberar a tu pueblo. Moisés pensó que se había liberado de aquella, había escapado de aquel conflicto. Y Moisés le pone una serie de excusas a Dios para no ir a Egipto, ¿verdad? Moisés le dice al Señor que él no, ¿cómo va él a aparecerse a Egipto? ¿En nombre de quién va a ir? El pueblo de Israel no conoce a Jehová. Esa es una de las excusas. La otra excusa es que Moisés siente que él no sabe comunicarse adecuadamente. Le dice: Señor, tú sabes que no sé hablar, y no ahora que ya soy un anciano, desde mi juventud nunca he sabido expresarme adecuadamente. De hecho, la palabra, cuando Moisés dice soy torpe de lengua, algunos han interpretado que era o tartamudo o que era medio gago. La verdad es que la palabra hebrea no indica ninguna de esas cosas. La palabra hebrea que se usa ahí indica más bien que Moisés era una persona tímida y que tenía problemas para comunicarse, a pesar de que era una persona bien preparada. Lo cierto es que Moisés tenía miedo, es decir, no podía expresarse adecuadamente, ¿verdad? Y él usa esto como una excusa, y Dios le rebate todas sus excusas, pero Moisés no le ha dicho a Dios el verdadero temor que hay en su corazón, ¿verdad? Y donde quiero caer en esta parte de esta historia es lo que aparece cuando ya finalmente Moisés decide ir a Egipto. Después incluso que el Señor se enoja con Moisés y le dijo: basta ya, no me pongas más excusas, yo te estoy mandando ir a Egipto y punto, se acabó. No hay más nada que replicar aquí. Pero al final Dios le dice a Moisés: Moisés, vuelve a Egipto, porque los que procuraban tu vida ya están muertos. Moisés nunca le dijo al Señor lo que realmente le incomodaba ir a Egipto. Moisés sabía que él era un prófugo de la ley. Por años, por 40 años había estado ocultándose, ¿verdad? Y ahora tener que regresar al lugar donde él había causado un problema, y donde él era culpable, y donde lo estaban esperando, como decimos en buen cubano, lo estaban esperando como cosa buena. Pero Moisés no le dice eso al Señor. Pero Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y Dios sí se lo sacó a Moisés. Le dijo: Moisés, los que procuraban tu vida ya están muertos, vuelve a Egipto. No hay problema, tranquilo, ¿verdad? Esta historia nos enseña algo importante, hermano. Nos recuerda algo que debemos aplicar a nuestras vidas. Primero, las cosas que aprendemos de esta maravillosa historia, como decía Charles Swindoll en uno de sus libros hablando sobre la vida de Moisés, dice: la arena del desierto no puede ocultar nuestros muertos toda la vida, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, el pasado vuelve a salir. Huir no es la mejor solución. No hay nada que pueda ocultar delante de Dios, nada nos puede ocultar, ¿verdad? Y la otra cosa, el Señor nos conoce, el Señor conoce nuestro pasado. Él conoce tu pasado. Se lo podemos ocultar a la gente, se lo podemos ocultar incluso a nuestra familia, pero no a Dios. Y mire, si queremos ser instrumentos de sanidad y de gracia para el Señor, lo primero es que tenemos que nosotros estar sanos. Y parte de ese proceso de sanidad es curar el pasado, porque el pasado influye aún sobre nuestra fe, la manera en la que vamos a creer. Y Dios le dijo a Moisés no se lo dijo al Señor, lo ocultó, pero el Señor le dijo a Moisés: los que procuraban tu vida ya están muertos. Lo que me gusta de esta historia es cómo Dios trata con nuestro pasado. Dios no se escandaliza con nuestro pasado. Dios no nos dice: oye, mira, sí, yo te estoy llamando, pero primero necesitamos conversar. Hay un tema que tú y yo tenemos que hablar. Dios no dice eso. Qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? El Señor le dijo a Moisés: oye, ya tu pasado pasó. Hay un texto de la Biblia que a mí me gusta muchísimo, que es cuando el apóstol Pablo, hablando de nuestra vida en Cristo, dice que cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
la oportunidad de volver a empezar. Dios trata con tu pasado, limpia tu pasado, ¿verdad? Y nos capacita para enfrentar el presente, para responder al llamado que Dios te ha hecho en tu vida. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Dios te llamó a ti que estás ahí sentado, a todos. Algunos es posible que los llame a ser misioneros, pastores, pero ese no es el único llamado que hay en la vida cristiana. Dios te llama a servir, a trabajar, a hacer algo en su obra. Si Dios te salvó, es para bendecirte y usarte en tu obra. No importa qué ha pasado con tu vida. Dios te va a limpiar, Dios te va a sanar y no importa tu pasado. He tenido la oportunidad estos días de compartir con varias personas conflictos en su vida, cosas, y casi siempre cuando uno está hablando con ellos sale el pasado, ¿verdad? El pasado estorba, el pasado muchas veces molesta. Aun cuando han pasado muchos años. Para Moisés habían pasado ya 40 años sin volver a tocar el asunto. Pero a Dios no se le olvidan esas cosas. Pero tampoco se escandaliza con esas cosas, ¿verdad? Hermanos míos, que el Señor nos bendiga y te use, te bendiga. Y si tu pasado aún sigue siendo un estorbo, ora al Señor y pídele al Señor que sane. El Señor es el mejor médico, es el mejor psicólogo que hay. Él resuelve nuestros problemas de la manera más sencilla, en pocas palabras, ¿verdad? A Moisés no le habló mucho, no lo llamó a una oficina aparte, ni se sentaron debajo de un arbusto a la sombra, vamos a conversar. Sencillamente una palabra que perturbaba a Moisés, pero ya, sin un recuerdo. Pero el Señor en una sola palabra lo curó. Le dijo: Moisés, los que procuraban tu vida ya están muertos. Así que vete para allí, tranquilo, ¿verdad? Mira, una cosa que he aprendido es que cuando Dios te llama, Dios se compromete primero que tú. Antes de llamarte a un compromiso, Él te llamó porque primero Él está comprometido. Y uno de sus compromisos es protegerte y cuidarte. Así que por eso nos dice: adelante, sé obediente, no tengas miedo, ¿verdad? No tengas miedo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos por tu palabra y gracias porque la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, ha sido una bendición. Tú los has llamado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a responder con valor. Padre, te pedimos que si alguien en esta hora está batallando con su pasado, que pueda, oh Señor, recibir la sanidad tuya. Que pueda rendir su vida delante de ti, entregar eso que tal vez le avergüenza aún decirlo, pero que pueda saber que tú no te avergüenzas. Tú conoces nuestras vidas, sabes que somos pecadores, pero Cristo resolvió el problema de nuestro pecado. Te pido que traigas sanidad y salvación a la vida de cualquier hermano que en este momento esté batallando con esa lucha en su vida. Bendíceles. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y te damos toda la gloria y la honra ahora y siempre. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él